El 6 de septiembre de 1522 llegaba a Sanlúcar de Barrameda la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano. Era la única de las 5 naves que, comandadas por Fernando de Magallanes, partieron del mismo puerto 3 años antes, con el objetivo de encontrar una ruta marítima que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico. La expedición suponía la culminación de un proceso de más de 2 siglos de exploraciones europeas más allá de su área de influencia, buscando un camino directo con los mercados de productos exóticos orientales. En este curso les proponemos un viaje a través del tiempo para conocer mejor los precedentes, los protagonistas y los principales hitos de una expedición que marcó un antes y un después en la historia global de la humanidad. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto. La misión de Magallanes implicaba explorar una zona del sur del continente americano que era completamente desconocida para ellos. Por eso, debía bajar por las costas de Brasil para acceder al sur del continente, hacerlo de la forma más segura posible. De esa manera, podía apoyarse en las experiencias de Juan Díaz de Solís, su predecesor, quien había muerto en las costas del Río de la Plata. Solís había tenido la misma misión que Magallanes, y creyendo que por su amplitud el río representaba un mar que conectaba a ambos océanos, había ingresado al territorio. Luego de bautizarlo al río como Mar Dulce, falleció en la banda oriental como resultado del ataque indígena charrúa. En consecuencia, como ya se ha visto en este curso, Magallanes optó por continuar el descenso siguiendo la costa sudamericana, pero sin ingresar en el Río de la Plata. A partir de allí, el capitán viviría una serie de experiencias que permiten comprender la complejidad de la exploración por sus dificultades físico-geográficas, sumados a las interacciones con las poblaciones indígenas de la zona y las dificultades internas de la expedición. A través de ellas, se puede estudiar la cosmovisión y las percepciones de la tripulación y del propio Magallanes, que quedaron reflejadas en las crónicas de Antonio Pigafetta, quien plasmó las experiencias e interpretaciones sobre las diferentes situaciones que advinieron. En ese marco, la primera referencia sobre el territorio al sur de Brasil refiere a la situación de Solís, de quien dice: «Aquí fue donde Juan de Solís, que andaba como nosotros descubriendo nuevas tierras, fue comido junto con 60 hombres de su tripulación por los caníbales en quienes había confiado demasiado». De esa manera, se refleja la preocupación de Magallanes y de la tripulación por evitar repetir lo que habían entendido era un error de Solís y era algo a evitar. Debían entablar contacto con indígenas en la medida en que la misión lo requiriera, pero con el cuidado necesario de estar frente a lo desconocido y a una población diferente en todo sentido cultural, cuya respuesta podía ser inesperada y violenta. Efectivamente, el encuentro entre el europeo y el americano fue complejo a lo largo de gran parte del territorio. La crónica de Pigafetta, como testimonio y representación de la cosmovisión de la expedición de Magallanes, puede permitirnos aproximarnos a esa complejidad que tuvo el descubrimiento del territorio y el contacto con el nativo local. Así, en la crónica se puede observar el primer encuentro de la expedición con un indígena del sur de Sudamérica, quien es descrito como una criatura cercana a la simbología mítica, con rasgos humanos, pero diferenciado del europeo por su gran tamaño. Asociado a un gigante, como en las crónicas grecolatinas, Pigafetta expresaba: «Un día en que menos lo esperábamos, se nos presentó un hombre de gran altura gigantesca. Estaba en la playa, casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo y echándose arena sobre la cabeza. El comandante envió a tierra a uno de los marineros con orden de que hiciese las mismas demostraciones en señal de amistad y de paz, lo que fue también comprendido que el gigante se dejó tranquilamente conducir a una pequeña isla a la que había abordado el comandante». La crónica lo presenta así como un gigante, un hombre, pero diferente a lo que ellos conocían. Su diferencia no era solo física, su gran tamaño, sino también cultural. Así, se presentaba con una descripción pormenorizada de su físico, su vestimenta y los objetos que poseía, al señalarse que era bien formado, con el rostro ancho y teñido de rojo, con los ojos circulados de amarillo y con 2 manchas en forma de corazón en las mejillas. Sus cabellos, que eran escasos, parecían blanqueados por algún tipo de polvo. Su vestido, o mejor, su capa, era de pieles cosidas entre sí,
de un animal que abundaba en el país, según tuvimos ocasión de ver después. Este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las piernas de ciervo y la cola de caballo, cuyo relincho imita. Este hombre tenía también una especie de calzado hecho de la misma piel. Llevaba en la mano izquierda un arco corto y macizo, cuya cuerda un poco más gruesa de un laudo había sido fabricado con la tripa del mismo. Este hombre era tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. No obstante, pese a las diferencias percibidas y al asombro mutuo, existían elementos interpretativos similares. Así, Pigafetta indica que el indígena manifestó mucha admiración y llevando un dedo hacia lo alto, quería sin duda significarnos que habíamos descendido desde el cielo. Tanto para los europeos como para el indígena, la situación del encuentro con un otro los obligaba a interpretar desde sus categorías mentales aquella situación, para la cual aludían a simbolismos conocidos. En ese caso, ambas culturas tenían una representación simbólica del cielo como espacio de energías y de donde podían provenir ciertas presencias. En el encuentro, se amplía la situación de que el indígena establece un contacto propio con Magallanes. Allí se evidencia el esfuerzo de ambos por entenderse y la dificultad que representaba no solo la diferencia idiomática, sino la presencia de objetos culturales totalmente desconocidos. Así Pigafetta describe: el comandante en jefe mandó darle de comer y de beber, y entre otras churrerías, le hizo traer un gran espejo de acero. El gigante, que no tenía la menor idea de este mueble y que sin duda por primera vez veía su figura, retrocedió tan espantado que echó a tierra a 4 de los nuestros que se hallaban detrás de él. Los mismos cascabeles, el espejo, el peine y otros granos con los que se le ofrecieron. Así, el espejo fue un objeto de atracción para el indígena frente a la sorpresa y la extrañeza que la situación le generaba. Sin embargo, ese encuentro cultural se complejizó aún más en la medida en que se prosiguió con el acercamiento. Los elementos religiosos aparecen entonces como una parte esencial de la cosmovisión e idiosincrasia europea. El shock cultural se estructuraba en torno a la creación y a la creencia de una religión cristiana y a su defensa, la cual legitimaba los justos títulos y la legitimidad política de la corona. En la expedición de Magallanes se encuentra presente esa imagen del explorador como difusor de la fe cristiana y junto a ella los valores culturales y sociales que ésta implicaba. Tanto el capitán como su tripulación pensaban sus propias acciones sobre estas categorías mentales. Así, surge de la crónica de Pigafetta la preocupación por la evangelización, al asegurar que el indígena que habían conocido pasó algunos días en nuestra compañía, habiéndole enseñado a pronunciar el nombre de Jesús, la oración dominical, etc., lo que logró ejecutar tan bien como nosotros, aunque con voz muy recia. Al fin, le bautizamos dándole el nombre de Juan. El comandante le regaló una camisa, una chupa, pantalones de paño, un gorro, un espejo, un peine, cascabeles y otras bagatelas, regresando entre los suyos, al parecer muy contento con nosotros. Nace del relato una asociación directa de lo religioso con lo cultural. En la medida que el indígena es capaz de reproducir los nombres religiosos y las palabras del rezo, los exploradores se sienten cada vez en más cercanía a él y pasan a compartir otras pautas culturales como la aportación de objetos y vestimenta en común. En la medida que el indígena acepta la religión, se hace merecedor de ocupar un espacio diferente y poder portar camisa, gorro y otros objetos distintivos de la cultura europea. Pese a ese acercamiento cultural y el encuentro que se produce, la expedición percibe la necesidad de mostrar al resto de la población europea cómo es la población nativa americana. Por eso, deciden capturar a un indígena, joven y fuerte, que pueda resistir el viaje para poder ser presentado ante la comunidad europea. Así, los exploradores toman distancia del ideario religioso como tal y operan simplemente por el interés de la visión que desde Europa se pudiera tener, en lugar de la situación de la persona que tienen frente a sí. Así, se produce el primer encuentro de forma conflictiva entre la tripulación de Magallanes y los indígenas. Con juegos de engaño y aprovechando el interés que los indígenas tenían por el hierro,
le aplicaron argollas de hierro a un nativo a quien encadenaron y trasladaron al buque. La representación de los simbolismos religiosos vuelven a aparecer entonces, pero esta vez al expresar el conflicto suscitado. Se muestra el enojo del indígena, quien, ante la situación descripta, Pigafetta dice: «Tan pronto como notaron la superchería, se pusieron furiosos, soplando, aullando e invocando a Setebos, que es su demonio principal, para que viniera a socorrerlos». Aparece en esa simbología el demonio como representación del mal. El enojo generado por el indígena no es representado como tal, sino como una expresión bestial, donde el hombre capturado soplaba y aullaba al tiempo que invocaba a Setebos. Él mismo era la deidad principal de la tribu indígena con la que estaban en contacto. El europeo cristiano tendía a percibir a las deidades nativas como demoníacas y opuestas a las creencias cristianas. Aunque en esta ocasión el engaño provenía del europeo, la percepción cosmovisional expresada hacía referencia a la supuesta adoración demoníaca de aquellos indígenas, lo cual de alguna manera permitía explicar el porqué del trato aplicado hacia ellos. Dicha cuestión era especificada por el propio Pigafetta, al señalar más adelante de su relato que parece que su religión se limita a adorar al diablo. Pretenden que cuando uno de ellos está a punto de expirar, se aparecen de 10 a 12 demonios que bailan y cantan a su alrededor. Uno de ellos, que hace más ruido que los demás jefes, es justamente el gran diablo, al que llaman Setebos. Los inferiores se llaman Cheleales. Están pintados como los habitantes del país. Nuestro gigante pretendía haber visto una vez un demonio con cuernos y pelos tan grande que le habrían cubierto toda la piel y arrojaba algún tipo de llamaradas por los dientes. Así, la explicación del culto religioso indígena es presentado como práctica demoníaca, al tiempo que se describe la situación del indígena como un gigante, una criatura humana, pero diferente a la normalidad europea. Pese a la conflictividad y violencia que estas diferencias cosmovisionales implican, no deja de haber una admiración de la tripulación de Magallanes hacia la cultura descubierta. Se elogiaba la habilidad de sus habitantes por la caza y la existencia de prácticas medicinales. Así, Pigafetta expresaba: por muy salvajes que sean, no dejan estos indios de poseer cierta especie de ciencia médica. En su conjunto, toda la experiencia del encuentro cultural motivó a Magallanes a darle un nombre a los pobladores nativos del territorio. Humanos como ellos, pero de un tamaño percibido como notoriamente mayor y con parámetros culturales significativamente diferenciados. El propio Magallanes los bautizó como patagones, aunque su razón no es especificada en la crónica. El nombre podía deberse a su gran tamaño y al calzado particular que utilizaban. Sin embargo, también podría hacer referencia a la narración Prima León, publicada en Salamanca en 1512, unos pocos años antes de la expedición. En ese relato de caballería, se presenta a un enemigo llamado Patagón, caracterizado por su salvajismo, su falta de cultura cristiana y su violencia, además de su cuerpo fornido. Sea una causa o la otra, Magallanes optó por denominar a esas tierras como Patagonia. Así, ese indígena local, ese otro, recibía un nombre que le permitía al europeo su conceptualización y su descripción. Asimismo, la propia presencia europea debía de recibir un nombre cristiano que lo diferenciara de ese otro no creyente. Así, llamaron al asentamiento provisorio establecidos en las costas de la Patagonia como Puerto San Julián, el santo patrono de los 5 meses de su estadía allí, lugar que les permitiría sobrevivir durante el penoso invierno. Superados los conflictos con los indígenas y mejorado el clima de la región, la expedición de Magallanes decidió dejar el puerto luego de 5 meses y continuar su viaje hacia el sur, rodeando la costa para encontrar el buscado paso interoceánico. Alejados del contacto indígena, salvo por el cautivo que la expedición llevaba consigo, surge de la crónica otro elemento distintivo del viaje: la sorpresa y la admiración por la naturaleza. Paisajes naturales, flora y fauna desconocidos e impactantes para los europeos. Las descripciones sobre ellos son ricas y expresan un regocijo de la tripulación, un disfrute por la visión de la naturaleza que tenían frente a sí. Entre las numerosas descripciones que se destacan las palabras de Pigafetta,
cuando aseguraba que, costeando siempre esta tierra hacia el polo antártico, nos detuvimos en 2 islas que solo encontramos pobladas por pingüinos y lobos marinos. Los lobos marinos son de diferentes colores y más o menos del tamaño de un becerro, a lo que se parecen también en su cabeza. Tienen las orejas cortas y redondas y los dientes muy largos. Carecen de piernas y sus patas, que están pegadas al cuerpo, se asemejan bastante a nuestras manos, con uñas pequeñas, aunque son palpímedos, esto es, que tienen los dedos unidos entre sí por una membrana, como las nadaderas de los patos. Si estos animales pudieran correr, serían bien temibles por manifestar una gran ferocidad. Nadan rápidamente y solo viven del pescado. Esa misma admiración continuó al momento de encontrar el 28 de noviembre de 1520 el famoso estrecho, que representaba el paso buscado desde el inicio de la expedición. Pigafetta transmite la alegría de Magallanes y la tripulación al ingresar al estrecho, que llevaría el nombre de Magallanes. Pigafetta recuerda: llegamos a un río llamado de las Sardinas, a causa de la inmensa cantidad de este pescado que allí vimos. En ese lugar fondemos para esperar a las otras 2 naves y tuvimos 4 días de espera. Los tripulantes de esas embarcaciones regresaron al tercer día, anunciándonos que habían visto el cabo en el que concluía el estrecho y un gran mar, esto es, el océano. Todos lloramos de alegría. Este cabo se llamó el deseado, porque en efecto, desde largo tiempo ansiábamos por verlo. La admiración por la naturaleza observada se une a la alegría de haber cumplido el primer punto de la misión, el principal objetivo, encontrar el paso interoceánico. Ahora, la misión debía proseguir remontando el Océano Pacífico para llegar a las Islas de las Especias e intentar demostrar que la continuidad del Tratado de Tordesillas, que daba la circunvalación al orbe terrestre, permitía a España reclamar el control de alguna de esas islas, que serían posteriormente conocidas como Filipinas. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto.